Muy bien, doctor. Pues si le parece, ya está listo. ¿Podemos Sí, comenzar? Ya son las 11 de la mañana. perfecto. Perfecto. Entonces, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Hoy es 11 de noviembre, no, 12 de noviembre, perdón, de 2020. Y pues tenemos un webinar más. Este mes estamos haciendo los seminarios web o los webinars dedicados básicamente a pues puros temas de diabetes. Hoy estamos con el doctor Hugo Laviada Molina que nos acompaña. Hola doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ileana, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, doctor. Pues les voy a platicar un poco para los que vivan así como debajo de una piedra y no conozcan al doctor Hugo Laviada. Les voy a platicar un poco a todos sobre la reseña del doctor Hugo que nos acompaña el día de hoy con este webinar que estoy segura va a estar muy interesante para todos. El doctor Hugo es profesor investigador titular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Marista de Mérida. Es investigador nacional nivel 2 de CONACYT por el Sistema Nacional de Investigación. El doctor Hugo es especialista endocrinólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro en ciencias médicas por la Universidad de Sheffield en Inglaterra. El doctor es miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición. El doctor Hugo Laviada tiene una amplia trayectoria en el campo de la medicina en nuestro estado, ejerciendo su carrera en varias instituciones de salud públicas y privadas, así como de la docencia e investigación en el mismo campo. Sin duda, el doctor Hugo Laviada es pionero de la educación en diabetes y también de la diabetes en el estado de Yucatán y estamos muy contentos, muy orgullosos de que haya aceptado estar con nosotros una vez más en estos webinars de la Secretaría de Salud. Por favor, todos quienes nos están acompañando en Zoom, sean por supuesto bienvenidos. Aquí tenemos habilitado en Zoom el chat y la parte de preguntas. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta o algún comentario al doctor Hugo, por favor, siéntanse con la libertad de hacerlo y una servidora le irá pasando las preguntas. Tendremos unos 10 o 15 minutitos al finalizar el webinar. Y quienes nos están viendo a través del Facebook Live de la Secretaría de Salud de Yucatán, pues también sean, por supuesto, bienvenidos. Y también tenemos en la parte de comentarios disponibles para que puedan ustedes hacer sus preguntas. Así que, pues, doctor, no le robo más su tiempo, le dejo el auditorio para que usted pueda comenzar su seminario web y pues nos vemos en un momentito. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerle a la Secretaría de Salud y a la maestra Eliana Fajardo la invitación para estar con ustedes. Pues en esta semana que es tan importante para todos los que nos dedicamos a atender a personas que viven con diabetes y pues de alguna manera tanto a la prevención, pero también en la parte en las personas que ya cursan con la enfermedad, pues a mejorar su calidad de vida y a prevenir sus complicaciones. Y es de esto un poco de lo que vamos a hablar hoy, de esta enfermedad y de las condiciones cardiovasculares. Hay quien dice que la diabetes es, por definición, una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque tenemos complicaciones y que pues todas las complicaciones de la diabetes se denominan como micro o macrovasculares, de manera que la neuropatía, la nefropatía y la enfermedad ocular retiniana es una afección de la microvasculatura y los eventos vasculocerebrales, los infartos al miocardio, los problemas aterotrombóticos periféricos, pues constituyen esa enfermedad macrovascular que afecta de manera tan importante a los diabéticos. De manera que es un aspecto que no se puede soslayar y al cual tenemos que prestarle una particular atención. Estos son mis conflictos de interés. He colaborado con diversas entidades públicas y privadas. Ninguna de estas entidades tiene participación en la preparación de esta conferencia. Bueno, si vemos esta lámina que desarrolló y publicó este mismo año un grupo de consenso sobre enfermedad cardiovascular y dislipidemia en México, publicado en la revista de Medicina Interna este mismo año, pues podemos ver con claridad que hay 3 elementos con significado estadístico para ver o valorar la frecuencia con la que se presentan los fenómenos dislipidémicos en México. Uno, en el eje vertical,
es el índice de masa corporal, es decir, a mayor grado de obesidad, vamos a tener mayor frecuencia de alteraciones lipídicas. Y en el eje horizontal, a la medida en que se va incrementando la edad, vamos a observar pues, que también vamos a tener una mayor prevalencia de fenómenos dislipémicos. Pero en todas y cada una de estas categorías, ya sea que lo veamos hacia arriba, de arriba a abajo o de derecha a izquierda, vamos a ver que la diabetes incrementa la posibilidad de tener dislipidemia y particularmente un tipo de dislipidemia muy particular que se le llama dislipidemia aterogénica. Si revisamos el mapa de México y vemos que estos trastornos de los lípidos, el más común presentado curiosamente en la población mexicana es uno que caracteriza el síndrome metabólico, que es la hipoalfa-lipoproteinemia, es decir, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad menor a 40. Este tipo particular de alteración lipídica es más frecuente en los varones, sobre todo en varones con incremento de la circunferencia abdominal, que en mujeres, aunque en ambos géneros es bastante importante su prevalencia. Y es, por cierto, más frecuente en nuestra región, en la región sur-sureste del país, particularmente en personas con sobrepeso y o diabetes. Y contrario a lo que muchos piensan, la hipercolesterolemia es la segunda hiperlipidemia más frecuente. Y es un poco más frecuente, esta sí, en mujeres que en hombres, aunque también en ambos casos, pues es importantísima la población total que la padece, casi 44%, pero esta se observa más frecuentemente en los estados más ricos y más industrializados del norte y en el centro del país. De manera que lo que podemos ver es que el tipo más común de hiperlipidemia es esta HDL baja. Sin embargo, esta HDL baja se asocia muy frecuentemente a hipertrigliceridemia. Este mismo grupo del cual les hablé que publicó este consenso en Medicina Interna de México este mismo año, propone una adaptación de esta estratificación o score de riesgo que conocemos como Global Risk, validado para la población mexicana. Y la característica que tiene comparada con su versión europea es que contempla a los sujetos sin diabetes y con diabetes para adjudicar el nivel de riesgo. De ese tamaño es la importancia de la diabetes para establecer el riesgo cardiovascular. Ahora, si vemos las guías europeas, y alguien recientemente me preguntó, bueno, ¿y por qué presentar las guías europeas de estratificación de riesgo cardiovascular en base a las dislipidemias o el riesgo, las categorías de riesgo cardiovascular en general? La realidad es que no varía mucho si utilizamos las de la American Heart Association, si utilizamos las de la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos. Vamos a ver que en todas ellas la diabetes representa niveles altos de riesgo para cuando queremos calcular la posibilidad de que una persona tenga a 10 años un evento fatal por enfermedad vascular aterosclerosa. Vean ustedes que la diabetes con daño a órgano blanco, ¿sí? O en personas que tengan, además de la diabetes, 3 factores de riesgo adicional, o bien que no siendo diabéticos tipo 2, pero sean diabéticos tipo 1, tengan diabetes de larga evolución, de más de 20 años, solo por ese hecho se califican como sujetos de muy alto riesgo. Y esto implica que estamos hablando de gente que tiene más de un 10%, 1 en 10 o más, de
morir de un evento vascular aterosclerótico o aterotrombótico en los próximos 10 años. Muy alto riesgo. Si bajamos un poquitito de categoría, vamos a ver que los pacientes con diabetes sin daño a órgano blanco, es decir, sin microalbuminuria, sin retinopatía o sin neuropatía, es decir, sin daño microvascular, pero con duración de su diabetes, aquí en este caso estamos hablando de más de 10 años, ¿sí? O con algún otro factor adicional de riesgo, ¿sí? Aunque no tenga este tiempo de evolución, entonces se ubica como de alto riesgo. Y de riesgo moderado, alto riesgo representa más de un 5%, es decir, 1 en 20 de morir en los próximos 10 años, ¿sí? Más de un 5, pero menos de un 10% de posibilidad de morir en 10 años de un evento cardiovascular fatal. Y pacientes con diabetes tipo 1, jóvenes, es decir, menores de 35 años, o con diabetes de tipo 2, también relativamente jóvenes, menores de 50 años, o con duración de la diabetes de menos de 10 años de evolución, sin otros factores de riesgo, se ubican en riesgo moderado. Es decir, ningún diabético con cualquiera de los toppings que ya mencionamos, ningún diabético va a estar catalogado como de bajo riesgo cardiovascular. Solo por el hecho de ser diabético, ¿sí? Diabéticos jóvenes, sin complicaciones, tipo 1, tipo 2, o de poco tiempo de evolución, ya son de riesgo moderado. Diabéticos con más tiempo de evolución, de más de 10 años, ya son de riesgo alto. Y diabéticos con daño a órgano blanco ya son de muy alto riesgo. O sea, ningún diabético va a estar ubicado en categorías de riesgo bajo. Y si lo vemos en esta gráfica que sirve para ubicar a nuestros pacientes en concreto y sobre todo a cuál es la meta de LDL a la cual vamos a intentar llevar a estos pacientes, vamos a observar que ya sea que estemos hablando de prevención primaria o que estemos hablando de prevención secundaria, prevención primaria cuando todavía no han tenido un evento cardiovascular, prevención secundaria cuando ya tuvieron un infarto, o ya tuvieron un EBC, o ya tuvieron un episodio isquémico en las extremidades inferiores, por ejemplo, ¿sí? Una gangrena o un problema isquémico del pie. En cualquiera de estas categorías, pues nuestros pacientes diabéticos se van a ubicar en niveles de riesgo moderado para arriba. Es decir, ninguno va a caer en bajo riesgo. Esto tiene implicaciones importantísimas desde el punto de vista terapéutico y de prevención de nuevas complicaciones o de agravamiento de las complicaciones ya presentes. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular y es diabético, pero por el solo hecho de ser diabético y ya haber tenido un evento cardiovascular es de muy alto riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la meta a la que debiéramos intentar llevar a esta persona es a cambios en el estilo de vidas, pero ya prácticamente es obligada la droga, los medicamentos, y en este caso estamos hablando de estatinas potentes, y tratar de llevar LDL a niveles mínimo por debajo de 70, y si ya tuvo el paciente un evento, incluso por debajo de 55 de LDL. Parecería imposible esto hace unos 20 o 30 años, pero ahora que contamos con estatinas potentes como la atorvastatina o como la rosuvastatina, ya no es imposible, sobre todo si lo asociamos
a ezetimibe para conseguir esta meta. Y si tomamos en cuenta que los diabéticos, ¿sí?, lo menos que van a tener es riesgo moderado, ¿sí?, pues prácticamente el diabético que menos riesgo tenga, ¿verdad? Vamos a estar hablando de que va a requerir una meta de LDL por debajo de 115, según la Asociación Europea de Aterosclerosis o la Asociación Europea de Cardiología. En las asociaciones americanas, tanto de endocrinología como de cardiología, el número mágico sería 100. Pero vean ustedes cómo esta situación tiene implicaciones importantísimas por el solo hecho de estar hablando de diabetes en nuestros pacientes. ¿Qué implicaciones tiene esto en diabetes? Pues que prácticamente todos nuestros pacientes diabéticos debieran estar en estatinas de por vida, por el mero hecho de ser diabético, porque tienen muy alto riesgo cardiovascular. Y si no lo hacemos, estamos privando a estas personas que viven con diabetes de poder evitar un desenlace potencialmente fatal o que le cause una discapacidad con alto costo familiar y alto costo social y alto costo para el Estado. Entonces, ¿con qué medicamentos podemos conseguir esto? Pues tiene que ser con estatinas mínimo de intensidad moderada, como simvastatina, pero si queremos llegar a reducciones de un 50% de los niveles de LDL, estaríamos hablando de estatinas potentes de alta intensidad como rosuvastatina o atorvastatina. Y para conseguir las metas para los pacientes de muy alto riesgo, casi siempre vamos a requerir hacerlo con una estatina de alta intensidad más ezetimibe. ¿Por cuánto tiempo? De por vida, ¿verdad? Dependiendo la categoría de riesgo, el tipo de terapia, pero si queremos incidir en disminuir el riesgo, va a tener que ser de por vida. ¿Por qué? Porque los estudios que nos muestran que las estatinas disminuyen riesgo cardiovascular es administrando estas estatinas por años, no por un mes, ni por 2 meses, ni por 3 meses, o hasta que bajen sus niveles, porque sabemos que si suspendemos la estatina, los niveles van a volver a subir. Vean ustedes cuáles son los patrones epidemiológicos de pacientes con síndrome metabólico, entre los cuales podemos incluir a nuestros pacientes diabéticos con mucha frecuencia. Y prácticamente en este segmento de población, la dislipidemia que vamos a observar es HDL baja con triglicéridos altos, prácticamente en este grupo importante epidemiológico de pacientes. ¿Qué características tiene la población latinoamericana comparada con población no latinoamericana? Que tenemos índices de masa corporal más altos, tenemos HDL más baja y tenemos, el único punto bueno comparativamente es que tenemos menos tabaquismo que la población no latinoamericana que fuma más. Ahora, uno se preguntaría, bueno, ¿por qué razón, si la dislipidemia más frecuente en nuestros diabéticos es HDL baja y triglicéridos altos, vamos a preferir las estatinas, que son muy buenas para bajar el colesterol LDL, el colesterol total, pero no tan buenas o mediocres para bajar triglicéridos o para bajar HDL? ¿Por qué? Si en esta población que estamos hablando de personas con diabetes y en particular en nuestra población latinoamericana, vamos a utilizar estas drogas y no utilizar, por ejemplo, fibratos, que los fibratos sí son muy buenos para subir HDL o para bajar triglicéridos. Lo vamos a explicar a continuación. Si bien la dislipidemia más común son
los triglicéridos elevados y la HDL baja, particularmente en diabetes y pacientes con síndrome metabólico, las partículas de colesterol LDL en estos pacientes que tienen triglicéridos elevados y HDL baja al mismo tiempo, las partículas de LDL son más densas y más pequeñas y requieren de más moléculas de apoproteína B para ser transportadas. En ellos, la determinación de colesterol LDL, sin tomar en cuenta que los pacientes tienen triglicéridos y HDL anormales, la determinación sola de LDL, que aparentemente puede estar normal o solo ligeramente elevada, sin tomar en cuenta que triglicéridos y HDL favorecen partículas de LDL densas y pequeñas más heterogéneas, ello generaría una subestimación del riesgo cardiovascular y deja un mayor margen al riesgo directo y al residual. Es por eso que en ausencia de la determinación directa de ApoB, en los pacientes que tienen triglicéridos altos y HDL baja, es necesaria la determinación de colesterol no HDL y esta se vuelve crucial porque de otra manera no podemos entender por qué son tan importantes primero las estatinas en estos pacientes. Vean ustedes esta gráfica. En pacientes con triglicéridos altos, de más de 200 de triglicéridos y HDL baja, lo que vamos a observar es esto. Las partículas de LDL se vuelven densas y pequeñas. Lo que vamos a ver es que hay mayor cantidad de partículas de apoproteína B transportando a este colesterol LDL. Y esto implica que van a ser más heterogéneas, aunque la cifra de LDL calculada o medida directamente sea aparentemente no tan elevada. A esto, a la hipertrigliceridemia con HDL baja se le denomina por eso dislipidemia heterogénica, que implica triglicéridos altos, HDL baja y LDL densas y pequeñas, con más partículas de ApoB. ¿Sí? Y por eso se sugiere que estos pacientes hagamos una medición que es el cálculo del colesterol no HDL, que suele estar elevado por arriba de 130 miligramos por decilitro. Y esta ecuación es muy sencilla, que resulta de restarle al colesterol total el colesterol unido a HDL. ¿Sí? Es colesterol total menos HDL nos da el colesterol no HDL. Y si tenemos cifras de más de 130, podemos jurar que esos pacientes tienen partículas de LDL densas y pequeñas que ameritan tratamiento con estatina. Toda esta explicación es para generar el consenso de que en los diabéticos el tratamiento con estatinas es obligado, aunque las cifras de LDL no estén tan elevadas. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues calculando el colesterol no HDL. Y una cifra de colesterol no HDL por arriba de 130 nos indica que debemos trabajar el LDL, aunque no esté tan elevado, con estatinas. Y esto es prácticamente una verdad para todos los pacientes diabéticos, pero además ya calculamos que en el estrato de riesgo cardiovascular no hay diabético con bajo riesgo cardiovascular. Ninguno cae en esa categoría por el solo hecho de ser diabético. De hecho, de todas las revisiones sistemáticas, ¿verdad?, nos demuestran que el síndrome metabólico incrementa el riesgo cardiovascular. Y en el síndrome metabólico, recuerden ustedes que lo que tenemos son triglicéridos altos y HDL baja. Nunca nos hablan en el síndrome metabólico de LDL porque la cifra de LDL no es lo importante, sino que sabemos que en ellos las LDL, independientemente de sus cifras, son densas y pequeñas y son más heterogéneas. Entonces, triglicéridos altos y HDL baja nos indican
paradójicamente que tenemos que trabajar sobre LDL, aunque estas no aparezcan tan alteradas. ¿Por qué? Porque triglicéridos altos y HDL baja se asocian a resistencia a la insulina y a fenómenos de estrés oxidativo. Particularmente se asocia a incrementos de ácidos grasos postprandiales e incremento de triglicéridos postprandiales, con un conjunto de alteraciones fisiopatológicas que las acompañan, entre ellas una activación de receptores, una activación anormal de receptores PPAR-alfa, con incremento de la beta oxidación de las grasas, disminución de la oxidación de la glucosa, y esto genera una inflexibilidad metabólica que a nivel del miocito, a nivel del músculo cardíaco, disminuye la eficiencia cardíaca. Se asocia también esto a la generación de superóxidos mitocondriales, a disfunción mitocondrial, a congestión, también denominada estrés del retículo endoplásmico, mal plegamiento de proteínas, y esto se asocia a una disminución de la capacidad de producción de ATP por las mitocondrias, a alteraciones en la producción y en la estabilidad y la biodisponibilidad de óxido nítrico, con disfunción endotelial, vasoconstricción a nivel de la microcirculación, generando una disminución de la perfusión miocárdica, y alteraciones en el transporte de sodio y calcio, que favorecen disminución de la relajación, y esto todo en su conjunto favorece un tipo de insuficiencia cardíaca no sintomática, no detectable fácilmente, que es la disfunción diastólica, que es muy común en pacientes diabéticos. La incapacidad del corazón de relajar sus cámaras durante la diástole, y esto disminuye la eficiencia del corazón. De hecho, podemos ver que esta disfunción diastólica en sujetos no diabéticos lleva a una correlación lineal. A mayor edad, la relación es lineal, se va presentando más frecuentemente. Esto también sucede en los diabéticos, pero vean ustedes cómo se sale de la linealidad y empieza a ser mucho más precoz en las personas con diabetes tipo 2. La presencia de disfunción diastólica, que está asociada a este fenómeno cardiometabólico, que a su vez está muy ligada a este tipo particular de dislipidemia que tienen los diabéticos. Entonces, ¿la hipertrigliceridemia es importante o no es importante? Sí es importante, pero no es un factor de riesgo cardiovascular totalmente independiente, ¿sí? De hecho, es muy común que se asocie a alteraciones lipídicas que son consecuencias de otras enfermedades, como la obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo no tratado, la infección por VIH, trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia, el síndrome de Cushing, el lupus y otras enfermedades autoinmunes. Es muy importante evaluar, para cuando estamos pensando en hipertrigliceridemia, el consumo de alcohol o de algunos fármacos que producen dislipidemias o que empeoran la dislipidemia, como son los estrógenos orales, los glucocorticoides, los inhibidores de la proteasa que se utilizan en VIH, algunos antipsicóticos como la olanzapina, la cloxepina, la hidroclorotiazida, los beta bloqueadores no selectivos, el ácido retinoico, el tamoxifeno, raloxifeno, ciclosporina o sirolimus. Algunas de ellas en algunos pacientes pueden producir una mayor tendencia a este tipo particular de dislipidemia. La hipertrigliceridemia se asocia de una manera importante también a pancreatitis. ¿En qué situaciones? ¿Verdad? La hipertrigliceridemia contribuye con LDL, sobre todo en presencia de alteraciones de LDL cualitativas que ya mencionamos, al riesgo cardiovascular, contribuye. No es un factor de riesgo independiente, pero contribuye. Pero por arriba de 880, de acuerdo a algunos puntos de corte y de acuerdo a algunos otros que lo simplifican por arriba de 1000 de triglicéridos, se asocia de manera importante a pancreatitis
y continúa siendo un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, con mayor razón. Entonces, ¿es o no es la hipertrigliceridemia un factor de riesgo para enfermedad coronaria? Sí lo es, pero no es un factor totalmente independiente. Con mayor niveles de triglicéridos, tenemos un incremento del riesgo cardiovascular. ¿A partir de cuánto? Pues a partir de 150 o más. Precisamente por eso utilizamos ese punto de corte. Por arriba de 500 empieza a elevarse también el riesgo para pancreatitis, que es definitivo por arriba de 1000 o de 880 si quieren ustedes usar la cifra más adecuada obtenida por curvas ROC, que es un procedimiento estadístico para obtenerlo. ¿Verdad? Entonces, el riesgo de pancreatitis es la tercera causa de pancreatitis, tanto aguda como recurrente, los triglicéridos muy altos, ¿sí? Con triglicéridos por arriba de 1000, el riesgo es de 1 en 20 y con triglicéridos por arriba de 2000, de 1 en 5, o sea, altísimo riesgo. Y se ha visto que el control de triglicéridos previene la pancreatitis recurrente. Ahí sí son muy útiles los fibratos, aunque a veces por sí solos no es suficiente en pacientes con tan altísimos triglicéridos para llevarlos por arriba de 500. ¿Y por cuánto tiempo? Pues prácticamente de por vida, porque son pacientes que tienen hipertrigliceridemias de origen genético que si suspendemos el medicamento se nos van a ir para arriba nuevamente. Últimamente se le está dando mucha importancia a la medición de lípidos en el postprandio. En la universidad, en el proyecto GEM, estamos evaluando curvas postprandiales de lípidos y esto es algo que podemos llegar o queremos llegar a estandarizar como tenemos estandarizadas las curvas de tolerancia a la glucosa, por ejemplo. Pero vean ustedes cómo los niveles postprandiales de lípidos se asocian a, en este caso de triglicéridos, a infarto al miocardio, a enfermedad coronaria, a todas las causas de mortalidad y a fenómenos de eventos vasculares cerebrales. Entonces, por eso queremos estandarizarlo porque los niveles postprandiales de triglicéridos parecen ser mejores predictores que los basales en ayuno, aunque los de ayuno también pues, participan, como ya vimos. Bueno, si ya dijimos que todo paciente diabético debe de estar en una estatina por la peligrosidad que representan sus LDLs más aterogénicas, densas y pequeñas. ¿Qué pasa con los fibratos? Bueno, los fibratos sí se pueden utilizar en los diabéticos, pero deben ser siempre adicionales a una estatina si no se consiguen las metas de triglicéridos solamente con dieta, ejercicio y la estatina. Entonces, es además de, no en lugar de. Recuerden que estos medicamentos son derivados del ácido fíbrico, son agonistas del receptor del proliferador de peroxisoma activado alfa y que tienen un mecanismo molecular de acción que en realidad es farmacogenómico porque se unen a un elemento de respuesta del PPAR que está a su vez adosado o pegado a al núcleo, a los genes, y va a generar una activación de receptores nucleares, que por un lado va a disminuir factores inflamatorios como la ciclooxigenasa 2, la interleucina 1, o el factor de necrosis tumoral alfa, o el elemento de respuesta del factor nuclear kappa beta. Todo esto implica una acción antiinflamatoria. Y por otro lado, genera acciones de ARN polimerasa que conllevan modificaciones en proteínas transportadoras de ácidos grasos, proteínas relacionadas con la diferenciación del adipocito, y todo esto va a ayudarnos a generar el efecto hipolipemiante, ¿sí? A través de esta activación peroxisosimal, que es un mecanismo, insisto, farmacogenómico, porque el fármaco actúa en receptores nucleares. ¿Cuál es el problema de los fibratos? Que a diferencia de las estatinas, no han demostrado que por sí solas los fibratos puedan disminuir el riesgo cardiovascular. Vean ustedes todos estos estudios
que se han realizado, estudio de veteranos, el estudio líder, FIDACOR. En todos estos estudios, pues se queda, digamos, a un tris de la significancia estadística. Vean ustedes cómo este rombo que representa el total de los estudios en el metaanálisis pellizca la neutralidad, y esto quiere decir que no se ha podido demostrar una significancia estadística de manera contundente para disminuir desenlaces cardiovasculares que se conocen hoy como desenlaces de índole cardiovascular mayor. ¿Cuál es el problema de estos estudios en donde se han utilizado fibratos para disminuir el riesgo cardiovascular? Que evalúan una población muy heterogénea. Vean ustedes pacientes con diabetes, pacientes sin diabetes, pero con enfermedad cardiovascular coronaria. Nuevamente en el estudio FIL con diabetes y con, en este caso, con fenofibrato. Pacientes con colesterol no HDL alto, pero con, en este caso, con el estudio finlandés con gemfibrosil. Y el estudio de veteranos, ¿verdad? Que estudió pacientes con colesterol HDL bajo como criterio de inclusión. Entonces, estos estudios son muy heterogéneos, o sea, no están parejos en la población que estudiaron, no están parejos en el tipo de gravedad de la enfermedad cardiovascular. En algunos casos estamos hablando de prevención primaria, en otros casos estamos hablando, como en este estudio LOCAT, de prevención secundaria. Hay una gran heterogeneidad y nos da como resultado que hay cierta tendencia a un 10% de reducción cardiovascular, pero que se quedan en un rango que pellizca la significancia estadística, no lo consigue. Y me gusta mucho este metaanálisis de Lee, que lo que hace es utilizar estos mismos estudios, pero va a evaluar por separado a los pacientes en los que se utilizaron fibratos, pero que no tenían altos los triglicéridos ni tenían baja el HDL. Y en ellos no hay reducción del desenlace primario compuesto, que era infarto al miocardio o evento vasculocerebral no fatal o muerte cardiovascular. No se obtiene una reducción de riesgo en estos pacientes. Pero ¿qué pasa si obtenemos a los que sí tenían estas características de HDL menor de 40 y triglicéridos de más de 200? Entonces vamos a ver que en ellos sí hubo una reducción de eventos cardiovasculares mayores, 25% en los que tenían triglicéridos elevados, 16% a los que tenían HDL menor a 40 y casi 30% a los que tenían HDL baja y triglicéridos elevados. ¿Qué nos indica esto? Que en los pacientes, la conclusión es que en los pacientes que ya están en estatinas y que tienen todavía HDL baja y triglicéridos arriba de 200, la adición de un fibrato pudiera ser de utilidad. Y esto se ha corroborado en otros dos metaanálisis que han hecho ajustes estadísticos para estudiar justamente a los pacientes que tienen lo que se llama riesgo residual. Es decir, pacientes que ya están en estatinas, pero que a pesar de eso todavía tienen HDL baja y triglicéridos altos. Son aquellos que se podrían beneficiar de que además de la estatina utilizáramos un fibrato. En Latinoamérica, ¿qué experiencia tenemos con los fibratos? Bueno, si evaluamos este estudio, que es el estudio CIPRO-AMLAT, que es un estudio multicéntrico de América Latina, en donde México tuvo una presencia importante, es un estudio de 4 meses, pero lo que nos demuestra es que sí, pues podrían ayudar los fibratos adicionados a estatinas para disminuir los triglicéridos elevados, ¿verdad? Disminución de un 44% con respecto a la basal, elevar la HDL, el colesterol de alta densidad, hasta un 10%, cosa que no consiguen muy fácilmente las estatinas, y disminuir el colesterol no HDL, que ya dijimos que la meta es tratar de disminuirlo por debajo de 130, a esta cifra que resulta de restar el colesterol
total restarle el colesterol HDL. Entonces, ¿podemos obtener cambios adicionales en el perfil del lípido con los fibratos? Sí, pero no sustituir a las estatinas, sino más bien como una herramienta adicional. Y esto pues debe ser mantenido también a largo plazo. La terapia hipolipemia ante cambios en el estilo de vida, más fármacos, es para sostenerse a largo plazo, porque lo que se trata no es de curar al papel de laboratorio y obtener en 2 o 3 meses una reducción, sino de disminuir el riesgo de que se formen placas y de que estas placas generen fenómenos trombóticos. Y esto solo se consigue con el tratamiento sostenido a largo plazo. Cuando hablamos de reducción de riesgo de eventos cardiovasculares mayores demostrados en los estudios como los que les acabo de señalar, pues estamos hablando de estudios en donde se mantuvo el fármaco 3, 5 o más años. Bueno, regresando a los objetivos de las guías de tratamiento, lo que tenemos que tratar de hacer es de disminuir el LDL. Ya vimos, lo que están más elevados de estos pacientes son los triglicéridos y lo que está disminuido es la HDL. Y la LDL, ¿por qué? Pues por lo que ya mencionamos. Entonces, lo primero es disminuir el LDL. En pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, o sea, que ya tuvieron un evento coronario o un EBC, a menos de 55, o al menos reducir en un 50% las cifras basales de LDL. ¿Sí? Y en pacientes con riesgo moderado, que son los diabéticos, cuando menos van a tener riesgo moderado, a menos de 100 de LDL. Y en nuestros pacientes, vigilar el riesgo residual, que se lo vamos a hacer teniendo como meta un colesterol no HDL menor a 130, pero en pacientes de muy alto riesgo, ese colesterol no HDL debe ser menor a 35. Y es ahí, en este subgrupo de pacientes con riesgo residual, en donde los fibratos pudieran tener un papel aditivo con las estatinas. En relación a lo que son cambios en el estilo de vida, las guías demuestran con evidencia que reducir el exceso de peso corporal tiene un nivel de evidencia A, disminuir el consumo de alcohol igual. Vean ustedes que la magnitud del efecto, para los que nos gustan los tragos, disminuir el alcohol tiene una magnitud de efecto importante, sobre todo para triglicéridos. Estamos hablando aquí de triglicéridos. Aumentar la actividad física habitual, reducir el consumo total de hidratos de carbono. Estamos hablando de harinas, pan dulce, bebidas azucaradas, etcétera. ¿Sí? También nivel de evidencia A. Y usar suplementos de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, ¿puede ayudar? Sí, sí puede ayudar. El problema es que necesitamos dosis muy altas, de 2 a 4 gramos. Es los que han demostrado tener alguna utilidad. Y también la mejor utilidad se observa unida a estatinas. Entonces, per se, igual que los fibratos, no son muy buenos para la reducción de riesgo cardiovascular y pueden ayudar, sobre todo unidas a estatinas y a dosis altas, de 2 a 4 gramos. Reducir el consumo de azúcar en cualquier forma, dulces, bebidas azucaradas, etc. Y sustituir la grasa saturada por grasa monoinsaturada o poliinsaturada, lo que son nueces, aguacate, aceite de oliva, etc. Entonces, el tratamiento farmacológico de la dislipidemia diabético, en primer lugar, estatinas. En segundo lugar, estatinas más ezetimibe para pacientes que requieren un nivel más bajo todavía, se puede utilizar estatinas más ezetimibe, más anticuerpos contra PCSK9, que son anticuerpos monoclonales inyectados. Con ellos podemos lograr reducciones a veces hasta por debajo de 50 miligramos de LDL. Y podemos adicionar a este tratamiento de base, ya sea fibratos o omega, sobre todo para estos pacientes que tienen hipertrigliceridemia o colesterol no HDL por arriba de 130, es decir, pacientes que tienen triglicéridos altos y HDL baja, que es la característica
de estos pacientes con riesgos. Todo esto sobre y con tratamiento no farmacológico que incluye cambios alimenticios, actividad física, disminución del consumo de alcohol y disminuir el tabaco, que es un factor de riesgo principalísimo, que además disminuye aún más HDL. Pues con esto termino y quedaría yo a sus órdenes por si hubiese preguntas o comentarios. Con mucho gusto trataremos de responderlas. Gracias, doctor, por esta excelente presentación y por esta actualización para el tratamiento. La verdad es que por muchos años, ¿no? Se ha como centrado el tratamiento de la diabetes. Hemos tenido un enfoque durante muchos años glucocéntrico, ¿no? Y no nos podemos olvidar que parte del gran riesgo de enfermedad cardiovascular para los pacientes con diabetes precisamente es la dislipidemia. Entonces, es sumamente importante que los profesionales de la salud, pues por supuesto, reciban esta actualización y pues, y por supuesto, si tenemos pacientes escuchándonos en Facebook, pues que también estén muy pendientes del control de sus lípidos, no nada más centrarnos en el control de la glucosa. Hay muchas puntos muy importantes, doctor, que usted estuvo tocando, que me encantaría recalcar. El papel de las LDL, que yo creo que también eso es algo que es muy importante. El entender que estas LDLs, ¿no? Densas, pequeñas, que son muy aterogénicas, pues a veces son independientes de los niveles de triglicéridos y de HDL. Entonces, cuando hagamos el perfil de lípidos, pues a lo mejor no confiarnos nada más en los niveles de triglicéridos o si el HDL está bien, sino que pues sí tenemos que estar en muy buen control del LDL, del colesterol LDL. Y que al menos en la cuestión de los lípidos, doctor, pues la alimentación, el sedentarismo, pues también siguen siendo factores muy importantes para su control, ¿no? Entonces, tampoco podemos ligar de ninguna manera las recomendaciones de estilo de vida a las recomendaciones farmacológicas que usted nos acaba de hacer, ¿no? Siempre el acompañamiento en estilo de vida, todas las recomendaciones que se puedan hacer para transformar el estilo de vida, pues serán muy, muy importantes, doctor. Y el otro tema que creo que también vale mucho la pena rescatar es lo que usted menciona de la importancia del postprandio. Doctor, ¿usted cree que en algún momento llegue a ser más importante la medida postprandial que la medida preprandial en lípidos? Porque como que en glucosa se ha dado, ¿no? La importancia de la glucosa postprandial, ¿no? Sabemos que hay momentos en que los pacientes no hacen glucosas elevadas de ayuno, pero sí las hacen postprandiales y por el hecho de, ¿no? De costumbre de medir en ayuno algunos temas, pues se nos escapan esos pacientes. En los lípidos está pasando lo mismo, doctor. O sea, en ayuno están bien, pero postprandialmente alcanzan niveles muy elevados. Sí hay pacientes que tienen esto. El problema que tenemos con las mediciones basales, y ya lo hemos visto, como muy bien dices tú, con la glucosa, es que nos pasa un poquito como sucede con el electrocardiograma en reposo, ¿sí? ¿Qué necesitamos para que un paciente que tiene un electrocardiograma en reposo, pero que se queja de angina o de molestias o de opresión en el pecho cuando hace ejercicio? Pues lo subimos a una banda de esfuerzo y es con el esfuerzo que aparece en el electrocardiograma una alteración que en reposo no es evidente. Lo mismo nos sucede con la cuestión de los alimentos. Es decir, en el ayuno estamos en un estado quiescente, pero si imponemos un reto, que es un reto alimenticio, es decir, le estamos imponiendo al organismo un reto metabólico de procesar, digerir, absorber y metabolizar los alimentos, es en donde vamos a ver la inflexibilidad metabólica de algunos sujetos que no tienen esa capacidad. Entonces, el utilizar marcadores de postprandio nos va a permitir detectar a sujetos que a lo mejor en el ayuno no tienen características de disfunción metabólica, pero en el postprandio los vamos a poder detectar más tempranamente. ¿Cuál es el problema? Que no hemos podido estandarizar esto. Lo que estamos tratando de hacer ahora es de utilizar un alimento mixto estándar que nos permita, a través de un cálculo también de las calorías que debemos administrar para cada persona de manera individual, hacer un estimado de en dónde está la elevación postprandial normal
o la elevación postprandial que nos empieza a indicar riesgo cardiovascular. Es algo inacabado, pero toda la lógica y muchos estudios preliminares, como los que les presenté de Copenhague, muestran que es muy probable que esto así sea. Correcto, doctor. Aquí tenemos algunas preguntas en Facebook, doctor. Si usted tiene 5 minutitos y me permite, se las voy a pasar. Sí. Me comentan aquí, David Ceballos nos pregunta si tiene alguna relación la diabetes con los granulomas vasculares, doctor. No, los granulomas vasculares pueden estar presentes en personas con o sin diabetes, pero pues cualquier alteración vascular en el diabético pues va a implicar una mayor posibilidad de riesgos o de accidentes o de eventos agudos, pero no, hasta donde yo podría saber, no. Perfecto, doctor. Pues creo que muchas preguntas, doctor, que fueron llegando estuvieron comentadas en la presentación. Me parece que ahora sí que el volver a recalcar, ¿no? El tema de los estilos de vida, el tema de la alimentación, el tema de también la actividad física, que pues también juega un papel muy importante para estos pacientes con diabetes que tienen mucho riesgo, pues yo creo que también eso es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, ¿no? Y por supuesto acompañado del tratamiento farmacológico. Doctor, no sé si quiera darnos algún mensaje final para los profesionales de la salud que nos están acompañando el día de hoy. Pues sí, efectivamente, la base de todo pues tendrá que ser un programa de alimentación vigilado, supervisado, la actividad física, dentro de los hábitos muy importantemente la reducción de alcohol, eliminar por completo el hábito del tabaco, pues la evidencia es contundente en ese sentido. Y ya en el plano farmacológico, sí insistiría yo en que utilicemos en todos los diabéticos estatinas. Parece una exageración, pero la evidencia nos lo está diciendo de manera contundente que es una manera de salvar vidas. Nuestros pacientes diabéticos no mueren hoy en día de coma diabético, de coma hiperosmolar, de estados cetoacidóticos. De lo que mueren es de infarto al miocardio, de evento cerebrovascular, y pues el impacto tremendo social y personal que implican las amputaciones están ligados a la enfermedad vascular aterosclerosa. Entonces, la manera de prevenirlos, el control del azúcar sí ayuda, el control glucémico ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular, pero no es suficiente. Está muy demostrado que el riesgo cardiovascular, el macrovascular, está ligado íntimamente al uso agresivo, permanente, continuo de estatinas, preferentemente estatinas potentes, y a el control adecuado de la presión arterial. Y en los pacientes que ya tuvieron algún evento, el uso de antiagregantes plaquetarios. Entonces, como mencionaste muy atinadamente, el abandono del manejo glucocéntrico no implica que descuidemos el azúcar. Por supuesto. El azúcar, el control del azúcar sí previene enfermedad microvascular, es decir, disminuye el riesgo de neuropatía, el riesgo de enfermedad retiniana y pérdida de la visión, disminuye el riesgo de nefropatía y de pérdida de función renal, pero no es suficiente para el control glucémico, para el control, perdón, para la prevención del daño coronario, vascular cerebral y vascular periférico. Para ello necesitamos control de la presión arterial, también suficiente, sin escatimar recursos y vigilancia también de manera permanente en el paciente que ya presente con diabetes, hipertensión arterial. No es para que baje la presión y luego se le retire, ¿verdad? Porque además los medicamentos que utilizamos principalmente en esta clase, como el losartán, como los bloqueadores de angiotensina o como los inhibidores de la ECA, tienen otros efectos para prevenir daño renal y daño a otros órganos blancos. Entonces, es tratamiento permanente, el tratamiento con estatinas permanente, y el uso de fibratos puede ser complementario siempre y cuando se haga encima adicionalmente a una estatina. Creo que sería el mensaje que trataría yo de resumir.
Gracias, doctor. Doctor, si me permite, acaba de llegar una última pregunta que creo que es importante a Facebook y que creo que es igual para redundar el dato. Nos pregunta el doctor Julio Lara, ¿cuál es el punto de corte para las LDL pequeñas y densas, doctor? Sí, normalmente no medimos LDL densas y pequeñas. Se pueden calcular. Hay métodos para medirlas que se utilizan en laboratorios de investigación que incluyen espectrofotometría, micro ultracentrifugación, y pues no las medimos habitualmente. Se puede también hacer un cálculo, pero la razón por la que no se miden es precisamente que hay una gran correlación con el colesterol no HDL. Si Ok. medimos y calculamos colesterol no HDL, resultante de restarle al colesterol total las partículas de HDL, debemos tener esta cifra por debajo de 130. ¿Sí? Entonces, con esto sabemos que si está por arriba de 130, tenemos partículas densas y pequeñas y debemos ser pues, agresivos con nuestra terapia estatínica, y si quedara todavía elemento residual de triglicéridos altos y o HDL baja, entonces pudiéramos agregar ya sea un fibrato o ácidos omega 3 a dosis altas. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor Hugo, por regalarnos un ratito de su mañana para esta excelente actualización. Ojalá que todos hayan podido ahí tomar nota, aprovecharla. Si alguien quiere la grabación de este webinar, están en los comentarios, ya nos pusieron ahí el correo de la Dirección de Nutrición para que con mucho gusto les podamos hacer llegar esta presentación para que puedan revisarla nuevamente. De todas maneras, les recuerdo que esta presentación se queda en las redes sociales de la Secretaría de Salud de Yucatán, allá en el Facebook, para que la puedan poder compartir o poder verla o guardarla si es de su preferencia. Mañana tendremos también otro webinar dedicado al tema de diabetes. Estará con nosotros el doctor Antonio Cervera Cetina, que nos va a platicar un poco de la historia de la insulina, que ya prácticamente está cumpliendo 100 años de estar en uso, y pues creo que siempre es importante que sepamos de la historia de la insulina y que, bueno, de alguna manera entendamos, ¿no? Todo el proceso para su descubrimiento, para su creación. Y el sábado también tendremos otro webinar en el Día Mundial de la Diabetes. Estará con nosotros la maestra Erika Chávez, que nos va a platicar, y en el marco del lema de este año, que es para el personal de enfermería, pues ella desde su formación como enfermera y maestra también en salud pública, pues nos contará también la importancia del rol del gremio de enfermería también para precisamente ayudarnos en el control de las dislipidemias, de la diabetes y mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Así que espero que nos puedan acompañar a las 11 de la mañana ambos días. Doctor Hugo, le agradezco en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán. Muchísimas gracias por su tiempo y pues ojalá que pueda estar nuevamente con nosotros en próximos webinars. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenos días a todos.